Es el artículo de José Luis Calva, que se titula La economía mexicana en su laberinto o neoliberal. Entonces aquí él analiza cuál ha sido la estrategia económica a partir del 82, de más mercado, menos Estado. Analiza los efectos que dicha política ha tenido sobre el empleo, la distribución del ingreso y el bienestar. Se analizan las políticas económicas versus las políticas económicas que predominaron del 35 al 81 y los resultados de unas y otras. Y señala que como punta de lanza de la política neoliberal, la apertura comercial. Pues yo diría que la punta de lanza de la política neoliberal no solamente la apertura comercial, sino es la autonomía del Banco Central, que le quita el control del dinero al gobierno, la libre movilidad de capitales, bueno, aunado a la libre movilidad de mercancías, la política de austeridad fiscal, pero bueno, lo vamos a estar analizando. Entonces, él dice que se pasó de las licencias de importación a libre comercio. Hay que tomar en cuenta de que la economía mexicana estaba en contexto de libre comercio. Desde el siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y fue hasta el 47 que se instrumentaron las políticas de permisos previos de importación, las políticas proteccionistas. Y de hecho, estas políticas proteccionistas pues, fueron las que permitieron impulsar el proceso de industrialización. Fíjense cómo estuvo. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, México impulsó tremendamente su desarrollo industrial porque Estados Unidos, que era el que abastecía de productos manufactureros al resto del mundo, América Latina, reconvirtió su industria hacia la industria bélica. Entonces dejó de abastecer de productos manufacturados a México y al resto de América Latina. Entonces eso llevó a que nuestros países impulsaran el proceso de industrialización vía sustitución de importaciones, es decir, producir internamente los bienes que antes importaban, porque dejamos de obtener dichos bienes justo por la reconversión de la industria de Estados Unidos hacia la industria bélica. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, lógico, las empresas norteamericanas se dieron a la tarea de reconquistar los mercados que antes abastecían. Entonces, como estamos en contexto de economía abierta, entonces en el 46 y 47 nos inundamos de nuevo de productos importados. Y eso pasó a afectar a la industria que se había desarrollado en los años previos. Entonces, a mediados del 47 hay grandes manifestaciones de industriales y sindicatos demandando política proteccionista. Y resulta que se instrumentaron estas políticas proteccionistas en el segundo semestre del 47 de prohibir la importación de aquellos bienes que eran producidos internamente. Entonces esto pasó a impulsar tremendamente el proceso de industrialización. Las empresas que antes nos abastecían de productos tuvieron que instalarse en el país para abastecer el mercado interno. Entonces, la política proteccionista atrajo inversión extranjera directa para impulsar el proceso de industrialización al interior del país. Y eso estuvo predominando, repito, del 47 hasta inicio de los 80. En el 86, México ingresa al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, donde se dejó de lado la política proteccionista y pasaron a las políticas arancelarias. Entonces ahí el autor señala cómo del 57 al 70, el 57.2% de las importaciones estaba sujeta a permisos previos de importación, del 71 al 80, el 74.1% de los productos estaba sujeto a permisos previos de importación, y luego en el 88 solo el 22% y se redujo al 5.8% en el 2018. Es decir, en la política proteccionista protegió todos los bienes excepto bienes de capital. Se dejó abierta la importación de bienes de capital y bienes intermedios asociados a los bienes de capital. Pero ahí están los datos, cómo se fue disminuyendo esta protección y también se modificaron los aranceles. Aquí le trae un dato que el arancel promedio en el 82 era 16.4
lo que, bueno, cuando yo analicé la cuestión del GATT, México ingresó al GATT en el 86 con un arancel promedio de 34%, ¿no? Y aquí le está colocando un arancel más bajo, ¿no? Y cómo el arancel a las importaciones ha venido disminuyendo y ahí lo coloca en 0.6% para el 18. Y lógico, con el ingreso de México al Telecán en el 94, pues se abre más la economía y en torno a los acuerdos alcanzados, la mayor parte de lo que se exporta a Estados Unidos es con cero arancel, ¿no? Y cómo México llega a ser el segundo país con más tratado de libre comercio a nivel mundial, o sea, de las economías más abiertas, lo cual ha aumentado los coeficientes de exportación, pero también ha aumentado más los coeficientes de importación. Y vamos a ver las consecuencias de lo mismo, ¿no? Entonces aquí se señala el autor como la inversión pública de ser, bueno, que era 10.4% del PIB en el 82, pasó al 2.7% del 2018. O sea, mis datos señalan que la inversión pública fue el 13.1% en el 81 del Producto Interno Bruto, ¿no? Y pues sí, bajó al 2.5, bueno, él dice el 2.7 en el 2018. Y como el gasto público encaminado a agricultura e industria pasó del 12.4% en el 82, 12.4% del PIB 82, a 2.7% en el 2018. De hecho, yo en un artículo que escribí semanas pasadas, coloco que para el 2020 el presupuesto para agricultura e industria es más bajo que el 2.7, ¿no? Ahorita no recuerdo el dato preciso. Para agricultura es el 0.6 y para industria creo que es el 1.2, ¿no? Entonces, ¿cómo se sigue marginando la atención al sector productivo por parte del gasto público? Entonces, ¿cómo ha predominado la política de superávit fiscal primario? Que justo ha llevado se ha logrado el superávit a través de la disminución del gasto de inversión pública, a través de disminuir la participación del Estado en la actividad económica, como predomina este proceso de libre movilidad de mercancías y capitales. Y lógico, se pasó a apostar a partir de los 80s a una estrategia de crecimiento hacia afuera, ¿no? Acompañado de estas reformas estructurales, de procesos de privatización de empresas públicas, menos Estado y más mercado, y en lo que señalaba de la autonomía del Banco Central, donde se le quita el monopolio del dinero al gobierno y lo obliga a trabajar con políticas de austeridad fiscal. Y de ahí pues, que el gobierno en el 81 tenía más de 2,000 empresas públicas y actualmente no tiene ninguna. O sea, las pocas que quedan como Pemex y la CFE están compartidas por el sector privado. O sea, a eso nos ha llevado el modelo neoliberal predominante. Entonces, vemos cómo las exportaciones petroleras, señala el autor, crecieron en 8.9% del 83 al 2018 y las exportaciones manufactureras en 10%. Pero ello no impactó positivamente sobre la actividad económica nacional. Es decir, trae un crecimiento promedio anual de 2.3%. En este periodo, a diferencia del diésel 6.1% que se dio en el periodo previo. De hecho, bueno, los datos que yo tengo es 6.4% promedio anual del 39 al 81, ¿no? Es decir, cómo las políticas de más mercado, menos Estado, han conferido menores condiciones de crecimiento y cómo pues, caímos en el 2019 y no se diga en el presente año. Entonces, esta estrategia de crecimiento hacia afuera no ha generado encadenamientos productivos. ¿Por qué? Porque las exportaciones tienen un alto componente importado, ¿no? Es comandada por las empresas transnacionales que importan productos de Asia, de China, aprovechan la baratura de mano de obra y a partir de aquí exportan. Entonces, esa dinámica de exportaciones manufactureras no genera efecto multiplicador interno. Y también está el hecho de la baja productividad, que se da del 83 al 2018, de 0.9% promedio anual. ¿Por qué? Porque pues, ha habido menos inversión,
a diferencia del periodo 35-82, donde la productividad creció al 3% promedio anual. Entonces, ahí señala cómo el capital externo desplaza al capital nacional. O sea, en un contexto de economía abierta, si no tienes los niveles de productividad y competitividad, si tienes una productividad por debajo de la media internacional, pues lógico, los productos importados desplazan a la producción nacional. Y de ahí los procesos de desindustrialización que tenemos, mayor desempleo, menores salarios, que termina aumentando la desigualdad y termina aumentando la pobreza. Y lógico, al no tener competitividad, pues se procede a disminuir salarios, ¿no? Para así tratar de mejorar la competitividad de la producción nacional. Entonces ahí está la relación salarios a ingreso nacional, que era 26.3% del 51 al 58, después aumenta a 35% del 68 al 69, y luego él coloca que el 70 al 82 fue 41.6. 41.6 fue solamente en el 76, ¿no? Pero no, y a partir del 77 empezó a disminuir esa participación. Pero bueno, y luego, bueno, como disminuye del 83 al 88, y luego del 10 al 17 en 31.3%. Y lógico, al disminuir los salarios, la participación de los salarios en ingreso nacional, lógico, contrae mercado interno y pues, menos condiciones de crecimiento la economía pasa a tener. Y caemos en un ciclo vicioso. Menor crecimiento, menor creación de empleo, más desempleo, menores salarios, y ahí nos perpetuamos hacia abajo, ¿no? Entonces, como del 83 al 2016, el salario mínimo perdió cerca del 70% de su poder de compra. Es decir, como el salario mínimo no se ajustó al crecimiento ni de la productividad ni de los precios, ¿no? Y de ahí la caída de los salarios y su participación en el ingreso nacional. Y luego, por último, el autor señala cómo China, con una estrategia de desarrollo liderada por el Estado, pues lógico, ha logrado mejores resultados, a diferencia de México, donde ha predominado del 82 a la fecha esta estrategia neoliberal de más mercado, menos Estado. Es decir, en China, igual en Corea del Sur, un Estado-nación fuerte que impulsó procesos de industrialización. En el caso de China, que un Estado fuerte que ha negociado mejores términos con las empresas transnacionales. China se abrió a la entrada de inversión extranjera, sí, pero a costa de o condicional a que transfiriera tecnología a las empresas nacionales para así impulsar la esfera productiva nacional, sus niveles de productividad y competitividad. Y ahí están los resultados de venía creciendo por 3 décadas al orden del 10% promedio anual y llega a convertirse en la segunda economía del mundo. Y actualmente, repito, bueno, si bien la pandemia empezó en su país, la logró vencer y va a ser la única economía con crecimiento en el 2020. Y dentro de poco llegar a ser la economía número 1, tomando en cuenta de que Estados Unidos todavía sigue la pandemia, fuerte contracción económica. Entonces, pues la enseñanza, bueno, de todo esto es de que una economía no puede ser comandada por las lides fuerzas del mercado, o sea, no hay constatación empírica en el mundo, ¿no? Donde el libre mercado genere condiciones de crecimiento sostenido. No hay constatación empírica en el mundo donde el libre mercado saque una economía de la crisis. Y en el caso nuestro, el gobierno ha dicho que el sector privado se las arregle por sí solo, que el gobierno, su finalidad es los equilibrios macroeconómicos, su finalidad es apoyar a los que menos tienen, ¿no? Y resulta que, pues lógico, esto no está dando resultados, sino la economía se está hundiendo, ¿no? O sea que tienes que apoyar a las empresas, que tienes que tener política industrial, política agrícola, política crediticia, política de pleno empleo, tienes que tener, ¿no? Y nada de eso existe en el país. El gobierno con su política de austeridad fiscal implica que menos capacidad de respuesta tiene para
contrarrestar la caída de exportaciones, la caída del consumo e inversión del sector privado. Entonces, ante la caída de exportaciones, del consumo y la inversión privada, y al disminuirse el gasto público, pues más se contrae la actividad económica, como estamos viendo, ¿no? Entonces, mientras el resto del mundo está enfrentando la crisis con más Estado, ¿no? Mayor gasto público deficitario, ¿no? Tasa de interés de cero o negativa, o cercana a cero, ¿no? Aquí se sigue con el enfoque neoliberal de alta tasa de interés, de estabilidad del tipo de cambio, seguir con tratados de libre comercio, austeridad fiscal, y ya están los resultados. Comentarios, jóvenes. ¿Leyeron o no leyeron? Yo ¿Qué tengo onda? unas ¿Qué vas a decir? preguntas, perdón. Este, ay, nada más encuentro rápido la pregunta. Es que tengo varias preguntas. Cuando habla de que justo después de 1982, hay muchas ramas específicas de la industria manufacturera que han tenido muchos crecimientos significativos justo con la estrategia económica neoliberal, pero no abunda en ellos. ¿Usted nos podría ayudar a ejemplificar Perdón, algunos? ¿me puedes repetir? Es que estaba leyendo los chats. Una pregunta. ¿Y no vieron la presentación? Es que se quedó trabada en una diapositiva, en la diapositiva donde decía que México se volvió el país con más tratados de libre, el segundo país con más tratados de libre comercio. Ahí se quedó mucho tiempo, ¿Y a todos les pasó lo mismo? a la mayoría. Pues me hubieran dicho, pues no se esperen hasta el final, porque yo no puedo leer los chats cuando estoy hablando. Es que Interrumpo, y digan, oye, no se ven. Pero bueno, ok. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Ok. Este, justo la lectura comenta que hay varias ramas específicas de la industria manufacturera que tuvieron un crecimiento significativo con la estrategia neoliberal, pero no se ahonda en ellas y quería saber si usted nos podría dar, aunque sea unos ejemplos. Sí, o sea, ¿cuál creció? Creció autopartes, la industria automotriz, ¿no? La electrónica. ¿Por qué? Porque son las empresas transnacionales que están ubicadas ahí, ¿no? Y ese dinamismo, pues, bueno, se sustentó en las exportaciones, pero exportaciones que tienen un alto componente importado. Repito, traen sus insumos de China, de Asia, aprovechan la baratura mano de obra, aprovechan la ventaja de localización de que México es el vecino del principal mercado del mundo, y ese crecimiento de exportaciones de estas ramas industriales no generó efectos multiplicadores internos, porque si tú ves la industria manufacturera, ahorita no tengo el dato, pero creció muy bajo, ¿no? O sea, estas exportaciones o estas ramas que crecieron no irradiaron al conjunto de la industria y mucho menos al conjunto de la economía nacional. Y de ahí, repito, el bajo crecimiento que se da de 2,4% promedio anual del 81 al 2018. Y de hecho, si nosotros vemos el dinamismo del 2010 al 2018 fue 2,1%, ¿no? Entonces, es esa la problemática, que trabaja con alto componente importado y por lo tanto su dinamismo no irradia al conjunto de la industria y al conjunto de la economía. Y el empleo que generan no contrarresta el desempleo derivado de aquellas industrias que fueron desplazadas por importaciones, ¿no? Porque hubo rompimiento de cadenas productivas. La industria en el 81 era el 23% de la actividad económica nacional y hoy en día la industria manufacturera es el 16% de la actividad económica nacional. Entonces, en términos absolutos, tenemos hoy día menos trabajadores absolutos y relativos en los que había en el 81, ¿no? Ok, ¿La otra pregunta? sí, otra pregunta. Me queda una duda cuando habla bueno, menciona que el neoliberalismo económico ha sido pues prácticamente una fábrica de pobres y no me queda claro si es tal cual por la estructura del sistema neoliberal o por una falla en la implementación aquí en México.
Mira, de hecho, la semana pasada, el día 25, no sé en qué cayó, el jueves o viernes, di una charla en la Metropolitana, donde era un evento internacional, participaban economistas de Brasil, de Colombia, justo sobre políticas macroeconómicas y la distribución del ingreso. La pobreza, la desigualdad del ingreso es producto de toda la política neoliberal predominante, ¿no? Y eso se da a nivel mundial, que fue la crítica que yo le hice a Piketty cuando vino a México. Dije, tú analizas, pues sí, cómo se ha venido agudizando la desigualdad del ingreso a nivel mundial, pero no dice las causas, ¿no? Solamente tú propones política impositiva para encarar la desigualdad. Dije, tú estás por el libre comercio, tú estás por las políticas económicas neoliberales predominantes, y esas son las causantes de la desigualdad, ¿no? Se lo dije tal cual, ¿no? Porque justo el libre comercio nos ha llevado a tener menos industria, tanto en Europa, en Estados Unidos y en México. No por nada, Donald Trump está por políticas proteccionistas, está porque las empresas que se fueron de Estados Unidos regresen para impulsar el desarrollo productivo, la generación de empleo, las condiciones de crecimiento, mejores salarios, etcétera, ¿no? Ahí están las políticas de austeridad fiscal que predominan en el mundo, que han implicado que pues, menos gasto público, ¿no? Menos política, menos participación del Estado en la actividad económica, más mercado, que te lleva a menor crecimiento, menor generación de empleo, menor gasto social, y ahí que te contribuye más a la desigualdad del ingreso. La libre movilidad de capitales te exige trabajar con alta tasa de interés para que el capital venga y no se vaya, te exige trabajar con austeridad fiscal. Entonces todas estas políticas de libre comercio, de libre movilidad de capitales, de austeridad fiscal, de alta tasa de interés, de estabilidad cambiaria, todas atentas sobre la esfera productiva, todas atentas sobre la creación de empleo. Y al aumentar el desempleo, te bajan los salarios, entonces más te recrudece la desigualdad del ingreso, ¿no? Sí, porque lo he dicho, ¿no? Políticas sociales siempre hay. La política social de este gobierno es mayor que la del gobierno anterior. Y la política social de Peña Nieto fue mayor que la de, ¿cómo se llama este vato? De Felipe Calderón, ¿no? De Calderón. Y la política social de Calderón fue mayor que la de Fox. La política de Fox fue mayor que la de Cedillo. Y así. Y no obstante que la política social aumenta la pobreza. ¿Por qué? Porque sigue el modelo neoliberal predominando, ¿no? ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Qué más? Profesor, para poder recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, ¿es necesario cambiar toda la estructura? O sea, bueno, sí, sí es necesario, pero ¿podría haber alguna política específica para resolver este problema? Mira, no va a haber perspectiva de aumentar salarios por muchos años. ¿Por qué razón? Porque la crisis actual y la falta de política gubernamental para apoyar a las empresas está originando una disminución del crecimiento potencial, está originando una destrucción de la capacidad productiva y del crecimiento potencial. O sea, ahí están los datos del INEGI, que segundo trimestre de este año, en relación al periodo del año pasado, la inversión fija bruta, una caída del 30%, 29.8%, ¿no? Y si eso le sumas la cantidad de empresas que están quebrando, implica destrucción de capacidad productiva, implica menor crecimiento potencial. ¿Y qué implica menor crecimiento potencial? Pues menor capacidad de generar empleos, menor capacidad de poder incrementar salarios, porque todo incremento de salarios te va a llevar a incremento de demanda. Y si no hay producción para satisfacer esta mayor demanda, te va a generar inflación o te va a generar incremento de importaciones. Entonces, tú tienes que incrementar productividad, incrementar capacidad productiva para poder así incrementar salarios y que el incremento de salarios que te genere mayor demanda sea satisfecha por mayor producción de bajo costo, para así mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y repito, y ante la situación que estamos viviendo, de destrucción de planta productiva, menor inversión, menor capacidad productiva, menor crecimiento potencial, no hay viabilidad ni de generar empleos productivos bien remunerados, ni de incrementar salarios. Y luego también
la cuestión salarial está en función del poder de negociación de los trabajadores frente al capital, frente a los empresarios. En un contexto de desempleo y subempleo, ¿cuál es el poder de negociación para demandar mayores salarios? Para obligar a los empresarios que te incrementen salarios. Pues aquel trabajador o sindicato que pide incrementos de salarios, pues el empleador lo va a sustituir. Dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una cola de gente desempleada pidiendo trabajo, ¿no? Y los puedo emplear con menores salarios de que tú estás obteniendo, ¿no? Entonces tú tienes que llegar a políticas de pleno empleo para así mejorar los niveles de negociación de los trabajadores para que esos mejores niveles de negociación se traduzcan en mayores salarios, acompañado por el crecimiento de la productividad. Sí, gracias. ¿Alguien más? Profe. Yo. Bueno, como se había comentado y habíamos, bueno, entendido de cierta manera también con la lectura, de que la mejor manera, por lo menos en esta crisis, no es seguir las medidas neoliberales o seguir un patrón así. Lo relacioné un poco con algo que que vi hace como una semana, de algunas medidas que otros países estaban tomando económicamente para afrontar la crisis y la cuestión del desempleo y todo eso. Entonces, de los que me acordé era como suspender el pago de impuestos a las empresas pequeñas, bueno, a las pymes. Incluso me acuerdo que había algunos países que les estaban pagando el salario a las personas que quedaron temporalmente desempleadas hasta en un 67, 70% de su salario normal, ¿no? Y también incluso el aplazamiento de hipotecas y ese tipo de cosas. Y entonces mi pregunta es, si todas esas medidas funcionarían aquí en México o el gasto público que se tiene que hacer para afrontar la crisis, ¿en qué se debería destinar o dividir principalmente como este tipo de medidas? Si el gobierno mexicano aceptase estas medidas, ¿no? O sea, apoyo a trabajadores con cierto porcentaje de los salarios para fin de que las empresas no los corran. Eso implicaría incremento de gasto, ¿verdad? El permitir que las empresas posterguen el pago de impuestos y de prestaciones. Eso implicaría que el gobierno pase a recaudar menos y por lo tanto implicaría déficit fiscal también. Entonces, ambas medidas serían benéficas, ¿no? Porque le estarías liberando recursos a la empresa para sortear los problemas financieros que enfrenta y así no contraer tanto la inversión, ¿no? Y no originar mayor desempleo. ¿Acompañado de qué? De mayor incremento del gasto público para incrementar demanda y que vean las empresas incrementadas sus ventas y sus ingresos, ¿no? Pero el gobierno está empecinado a no caer en déficit fiscal, ¿no? A no apoyar las empresas, a no apoyar a los que están desempleados. Entonces estás ahondando en la problemática. Sigue contraída la demanda, no estás apoyando a las empresas, están cerrando muchas empresas, están quebrando muchas empresas y estás, repito, actuando. Esto está llevando a disminuir la capacidad productiva y a disminuir la capacidad de generación de empleo. Entonces, que el gobierno cree que con equilibrio fiscal y en no endeudarse vamos a salir de la crisis. Repito, es no saber economía, carajo, ¿no? Y dice que va a patentar su política, por favor, ¿no? Es el hazme reír, carajo, ¿no? Entonces, estas dos medidas que la verdad es que creo que los vi en varios países, que es lo que están implementando. Bueno, las dos principales que podrían funcionar o ser benéficas para México serían esas, ¿no? Como suspender el pago de impuestos por lo menos a las empresas pequeñas Y yo y diría, apoyar con el salario. yo diría todas, porque todas están enfrentando en gran medida, bueno, la gran mayoría está enfrentando problemas, ¿no? Y que paguen una vez que se recupere las condiciones de crecimiento. Y cuando vuelvan a pagar, pues lógico, se va a disminuir el déficit fiscal, ¿no? Una vez que se reactive la economía, el gobierno va a poder recaudar más y por lo tanto disminuir el déficit y pagar la deuda que haya emitido, ¿no? Gracias, profe. ¿De qué? ¿Alguien más? Entonces seguimos. Entonces me dicen si acaso se ve o no se ve la siguiente,
Pam, pam. Uy, es que la otra la había hecho chiquita. ¿Ese se ve? ¿Se está viendo esto o no? ¿Mm? No, no se ha visto. Creo ¿No que se ha no visto? lo ha compartido, profe. Bueno, entonces, a ver, déjenme, uy, 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 ¿cómo le hago aquí? Es que esto de no saber. Ok, ahí va. ¿Ahora sí se ve? Sí, Ya, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, esa está chiquita. Bueno, esta es la Organización Mundial del Comercio, la de la PEC, y, o sea, la de el Telecán, y multilateralismo y proteccionismo, ¿no? De la profesora Alicia Girón. Entonces dice que en todo este proceso de libre comercio, pues hay ganadores y perdedores. Pues sí, gana a aquellos países o aquellas empresas transnacionales que tienen una productividad por arriba de la media internacional, pierden los países, las empresas que tienen una productividad por debajo de la media internacional. Los grandes, aquí señala cómo las grandes empresas transnacionales han copado el control de las decisiones en los organismos estos de libre comercio, ¿no? Tanto la Organización Mundial de Comercio como en la PEC, en el TPP, en los tratados de libre comercio. O sea, son las empresas transnacionales son las que determinan las reglas del juego, determinan cómo, cuándo se debe producir y cómo repartir las ganancias de los mercados, ¿no? Y lógico, y en este proceso, pues hay regiones que pierden, que son relegadas, ¿no? Donde aumenta el desempleo, y lógico, y lleva a aumentar la migración. Aquí, sí, o sea, qué sé yo estuve en el 96, mi año sabático en Cambridge, Inglaterra, y había un montón de españolas, en el 96, ¿sí? Que estaban trabajando de cualquier cosa ahí en Cambridge, ¿no? O sea, lógico, como se da la libre movilidad de mano de obra en los países europeos, se veía como de gente de los países pues, más débiles, como Grecia, Portugal, España, emigraban hacia... Y como la migración ha venido aumentando tremendamente en los últimos años, ¿no? Ahí están los problemas que enfrenta Europa de la migración africana y de otros países, ahí circunvecinos. ¿Por qué? Porque han sido afectados por este proceso de globalización que ha originado desindustrialización, menor crecimiento, desempleo, etcétera, ¿no? Y señala cómo la liberalización y la regulación han posicionado a un grupo fuerte de empresas ganadoras de la globalización, integradas a los circuitos productivos internacionales. Sí, son empresas en gran medida asiáticas, o también, lógico, hay empresas estadounidenses, pero como China ha venido ganando en esta contienda, ¿no? Y lógico, y los países perdedores, los sectores perdedores, pues han dado lugar a movimientos en contra de la globalización, ¿no? A cuestionar la globalización. Y luego la crisis actual, ¿no? Yo diría la crisis actual pasa a o sea, es en gran medida derivada del proceso de globalización que transfirió cadenas productivas en la perspectiva de abaratar costos, buscando mano de obra barata, buscando ventajas competitivas, comparativas de otros países, y que en este proceso de cadenas productivas, las que han ganado han sido las empresas transnacionales, decíamos, han perdido los países. Y en el momento en el cual la pandemia frena, decíamos, el abasto de productos, pues pasa a frenar los procesos productivos a nivel mundial, y esto va a dar lugar
a que muchos países traten de producir internamente sus bienes, asegurar su abastecimiento y disminuir la vulnerabilidad que implica depender de importaciones provenientes de otros países, ¿no? Entonces, y luego también, o sea, toda crisis, repito, conlleva políticas proteccionistas. De hecho, ahí la autora dice que el proteccionismo frente al multilateralismo cuestiona la globalización. Pues sí, en el momento en el cual la globalización no te genera condiciones de crecimiento en muchos países, no te genera condiciones de empleo y bienestar, pues lógico, en el caso de Estados Unidos, es muy claro, ¿no? Cómo el gobierno de Trump ha reaccionado con políticas proteccionistas en la perspectiva de qué, retomar el desarrollo de fuerzas productivas para impulsar el crecimiento económico con una política frente a China, porque China le ha ganado el mercado no solamente a nivel internacional, sino el propio mercado estadounidense. Y repito, y la crisis actual pues va a acentuar esta situación. Ante el problema de desempleo, ante el problema de caída de la producción, pues lógico, o muchos gobiernos, muchos países están o van a instrumentar políticas proteccionistas para crear condiciones de empleo, para impulsar condiciones de crecimiento económico, ¿no? Y luego la autora aquí señala que el proteccionismo va al fracaso, ¿no? Dice, no responde a una realidad marcada por la integración de los países. Ahí estoy yo totalmente en desacuerdo con ella, ¿no? Que es el planteamiento neoliberal, que defiende el libre comercio y, repito, no reconocen que el libre comercio no ha generado condiciones de crecimiento de las economías a nivel mundial. Si nosotros vemos los datos en los 40, 50, 60 y 70, crecieron tanto en países desarrollados como subdesarrollados, al orden del 6% promedio anual, gracias a las políticas proteccionistas, gracias a la mayor participación del Estado en la actividad económica. Y si pasamos a crecer menos, tanto países desarrollados como subdesarrollados a partir de los 80, ha sido por el libre comercio, ¿no? Por la libre movilidad de mercancías y capitales y por las políticas de austeridad. Es decir, el desarrollo industrial se fue a China, se fue a Asia y los demás nos hemos desindustrializado, ¿no? Entonces, esta política de mayor integración, repito, yo recuerdo una frase de Fidel Castro que dijo, bueno, si el proceso de globalización fuera benéfico para todos los países, bienvenido, ¿no? Pero pues no, dice, ha aumentado las desigualdades entre países, ha aumentado la pobreza en la gran mayoría. Entonces, esa realidad marcada por integración de países, repito, ha favorecido a las empresas transnacionales. Y de hecho ella misma reconoce, dice ahí, como en la OMC, en la PEC, en la Asociación esa Transpacífico, Telecan, MEC, se expresan intereses de inversionistas que van más allá de las representaciones oficiales y gubernamentales de los países, ¿no? Es decir, lo que es benéfico para una transnacional, eso no implica que es benéfico para el país a la cual pertenece dicha empresa transnacional. Por eso el mismo, decíamos, Donald Trump está porque esas empresas norteamericanas en el exterior regresen a su país. Es decir, como el capital no tiene patria, ¿no? Como esas empresas internacionales no tienen patria. O sea, buscan la ganancia y se invierten en el país que les asegura, ¿no? Y, repito, esta política del proteccionismo de America First, pues es una política nacionalista muy legítima, ¿no? En cambio, en nuestro país seguimos con un tratado de libre comercio. Es el segundo país en el mundo con más tratado de libre comercio. Repito, sin reconocer, sin evaluar que tales políticas nos han llevado a crecer menos, han llevado a tener menos industria, menos agricultura, menos empleo formal, menos salarios, mayor desigualdad, etcétera, ¿no? Pues es a grandes rasgos lo que señala ese artículo, ¿no? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. Cuando, bueno, usted ya nos comentó que está en desacuerdo con lo que comenta la autora de que el proteccionismo pues va al fracaso y que no responde a una realidad marcada por la integración de países. Pero me quedo con la duda de justo, pues lo contrario al proteccionismo y esta apertura comercial, creo que
como resultado, uno de los resultados más importantes que podemos ver ahora es el impulso tecnológico a nivel mundial, que ahora es indispensable. Entonces, creo que debería de haber como una evaluación de que sí, o sea, entiendo que igual con el artículo anterior hay cuestiones, por ejemplo, de desarrollo y de pobreza que se han visto mucho más profundizadas con esta, pues con las políticas neoliberales, pero cuestiones como el impulso tecnológico y el crecimiento tecnológico a nivel mundial que no creo que serían posibles este, con sistemas anteriores, creo que rebasa un poco esa idea, pregunto. Mira, la cuestión, en el caso de China, ¿no? Efectivamente, China requería de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, ahí vemos la inteligencia, ¿no? De los estrategas, ¿no? Es decir, bueno, dice, vamos a abrirnos a la inversión extranjera que traiga tecnología, ¿no? Para impulsar la industria nacional, ¿no? Entonces, se abrieron a la inversión extranjera, pero condicionado a que trajeran tecnología y que esa tecnología se difundiera, ¿no? Si tú ves los discursos aquí en México de Salinas de Gortari, del güey este que fue secretario de Comercio, ¿cómo se apellidaba este vato? El que negoció el Tratado de Libre Comercio ya en el 94. Bueno, te justificaban el Tratado de Libre Comercio, el libre comercio, porque iba a traer tecnología, ¿no? Y que era indispensable justo para el crecimiento económico, ¿no? Serra Puch, Jaime Serra Puch. Y resulta que nos abrimos, ¿no? Ahí están los tratados de libre comercio, somos el segundo país con más tratados de libre comercio, so what, ¿no? ¿Y qué con la tecnología, no? La tecnología te la monopolizan las empresas transnacionales, ¿no? O sea, y justo el crecimiento requiere tecnología y financiamiento, ¿no? Si no tienes tecnología, si no tienes financiamiento, no tienes crecimiento alguno, ¿no? Y esa tecnología no ha irradiado al conjunto de la industria nacional. Ha sido monopolizada por ellos y ellos lucran con esa tecnología, ¿no? Pues no por nada, vamos a ver en estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, te ponen ahí la protección de los derechos de propiedad del conocimiento tecnológico, ¿no? Que tienes que pagar por la tecnología. O sea, ¿cómo se desarrolló Japón? ¿Cómo se desarrollaron los países del sudeste de Asia? Pirateando tecnología, ¿no? ¿Cómo se desarrolló China? Pirateando tecnología. Y lógico, con fuertes presupuestos al desarrollo tecnológico también, ¿no? Para impulsar, ¿no? ¿Y cuál es la bronca de Estados Unidos frente a China? Ah, pues que no le obligara a las empresas a transferir tecnología, ¿no? Y justo, y sigue la pugna en contra de Hawái, ¿cómo se llama? Huawei, esa empresa china, ¿no? De alto desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque le está quitando el mercado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, y acá en nuestro país, repito, los gobiernos se han puesto más papistas que el Papa, ¿no? Sí, sí, el respeto a la propiedad intelectual, hay que pagar, espérate, carajo, ¿no? Todos los países han pirateado, todos los países repito, impuesto condiciones de transferencia tecnológica. Y acá no, se ha aceptado la entrada de inversión extranjera sin pedirle nada a cambio. O sea, como los gobiernos se ponen de tapete y que ponen las condiciones son las empresas transnacionales, que les tienes que asegurar ganancia, que no puedes obligarlas a que te respeten las cuestiones ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, no por nada estamos como estamos, ¿no? Y repito, la tecnología está monopolizada, ¿no? Por los países desarrollados. Entonces, tú tienes que negociar mejores términos con ellos para transferencia tecnológica. Y en el país no ha habido eso, ¿no? Y luego tenías que invertir bastante, ¿no? Ya están, repito, ¿qué está haciendo el gobierno? Quitándole al CONACYT
sus fideicomisos de impulso de desarrollo tecnológico. Por favor, carajo. Entonces la cuestión es esa, ¿no? El libre comercio no te garantiza transferencia tecnológica en absoluto, ¿no? Son políticas deliberadas para obtener e impulsar el desarrollo tecnológico. China, repito, lo hizo presionando a las empresas que transfieran tecnología, aunado aquí a fuertes proyectos de inversión en ciencia y tecnología. Ok, gracias. ¿Alguien más? Profesor, yo Perdón. ¿Sí? tengo una duda. Por ejemplo, en el artículo la autora también menciona el desarrollismo que tuvo el estado de Querétaro aquí en México, pero creo que es un poco lo que ahorita está comentando. Yo leyendo sobre eso estaba viendo que varias de las inversiones y de la industria manufacturera es parte de empresas transnacionales. Entonces, por ejemplo, en este caso, la autora menciona que debido a esto, a una inversiones público-privada donde el Estado pudo insertarse en el mercado internacional, aprovechando la vinculación con industrias locales. ¿Eso entonces usted piensa que es como lo contrario, que más bien las empresas transnacionales monopolizan toda la industria aquí en México y pues solamente utilizan el territorio para poner esas industrias? Sí, en el caso este de Querétaro, el gobierno impulsó una carrera ahí de aviación para asegurarle técnicos, mano de obra calificada, capacitada, a bajo costo para dicha industria, ¿no? La cuestión es, de nuevo, que tú tienes que negociar, y la bronca es esa, que los tratados de libre comercio te impiden, ¿no? Te impiden negociar, ponerle condiciones para que esas empresas consuman insumos nacionales, ¿no? O sea, no puedes obligarlas a que consuman insumos nacionales para asegurar efectos multiplicadores internos. Por favor, ¿no? Repito, con los tratados de libre comercio, o sea, deja de tener política industrial, ¿no? O sea, las decisiones son de ellas, las empresas transnacionales. Dice, no, dice, yo importo de donde yo quiera. Aunque lógico, ya ahora dentro del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, tienes que tener las reglas de origen del 75% en el caso de la industria automotriz, de insumos de la región, y 50% insumos de Estados Unidos. Así te los pusieron, ¿no? Entonces, México no negoció para que el valor agregado regional fuera más nacional, fuera más de México, ¿no? Y Estados Unidos lo puso ¿para qué? Pues para que las empresas transnacionales ubicadas en México dejen de importar de China y de Asia y le importen a Estados Unidos. Lo que quiere Estados Unidos es impulsar su industria, ¿no? Entonces, yo siempre estoy en contra del Tratado de Libre Comercio, repito, porque te han llevado a no tener política industrial. O sea, no puedes condicionar, obligarles a que compren insumos nacionales para así impulsar, a generar efectos multiplicadores internos en favor de la industria, en favor del empleo y disminuir el déficit de comercio exterior, ¿no? Entonces, repito, en ese Tratado de Libre Comercio, las empresas transnacionales han impuesto las reglas de juego a su favor, ¿no? Sí, profe, estoy de acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué más, jóvenes? ¿Leyeron? ¿No leyeron? Comentarios. Profe, yo tengo una pregunta. Actualmente en la crisis es necesario que produzcamos bienes de consumo básicos, pero ¿habría algún tipo de bien que sí sería necesario importar? Mira, en productos agrícolas en México, repito, era superavitario. Bueno, creo que seguimos siendo superavitarios por el aguacate, por el jitomate, ¿no? Por las leguminosas. Pero la cuestión es que importamos el 40% de los granos básicos que consumimos, ¿no?
Importamos creo que el 80% del arroz que consumimos. Por una cuestión de seguridad nacional, todo país debe asegurar el abasto interno de los bienes que consume. O sea, me refiero a los productos agrícolas. Japón, no obstante que el arroz es 10 veces más barato si lo compra de Vietnam, Japón es autosuficiente en arroz, ¿no? Porque es el alimento nacional. Entonces, desde mi perspectiva, justo México debe ser autosuficiente en granos básicos. Porque ¿qué pasa si de repente te bloquean las exportaciones de granos básicos? Pues va a generar hambruna, ¿no? Porque no los produce internamente. O sea, tú tienes que tener una estrategia de desarrollo agrícola para el abasto de granos básicos, ¿no? Y en el caso de la manufactura, pues ahí importamos N cantidad de bienes, ¿no? Y yo estoy por impulsar un proceso de sustitución de importaciones, que tú tienes que desarrollar tecnología internamente y tienes que impulsar aquellas industrias que tengan mayor efecto multiplicador interno y que te disminuyan, repito, el déficit de comercio exterior, te generan dinámicas endógenas más sustentadas. Sí, porque el hecho de tener ¿cuánto estamos importando? O sea, las importaciones son como el 40% del Producto Interno Bruto, ¿no? Ahí tienes todo un potencial para crecer vía sustitución de importaciones. O sea, que en el 2017 las importaciones eran 425 mil millones de dólares. Es un potencial para crecer vía sustitución de importaciones y no tenemos política industrial. Entonces, tener política industrial para sustituir importaciones, repito, te disminuiría el déficit de comercio exterior, te disminuiría los requerimientos de entrada de capitales, te impulsaría la industria, la agricultura, el empleo, y te crea una dinámica más sustentable, ¿no? Y la bronca es esa. O sea, nosotros no producimos tecnología, entonces estás obligado a importarla, ¿no? Y lo que te cuesta, ¿no? Y no todas las empresas tienen viabilidad de importar tecnología, solamente la gran empresa, ¿no? Entonces, de ahí que el gobierno, le compete al gobierno invertir en desarrollo tecnológico. Sí, porque las empresas buscan la ganancia a corto plazo, ¿no? El que tiene que tener una visión de largo plazo es el Estado, ¿no? Y tiene que impulsar el desarrollo de fuerzas productivas, tiene que impulsar el desarrollo tecnológico, y no lo hace, ¿no? Si el mismo Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo lo he citado en un artículo de abril del 2016, ¿no? Dice que los gobiernos deben trabajar con gasto público deficitario en favor del desarrollo tecnológico. Y acá no, son más papistas que el Papa. Austeridad fiscal, por favor, carajo. ¿Alguien más? Profe, igual en la parte donde la autora menciona esto de que el proteccionismo va al fracaso, o sea, eso me dejó pensando también un poquito, y en situaciones normales, o tal vez no, por lo menos no en una situación como la que estamos viviendo ahorita, igual estaría en desacuerdo, como usted mencionó. Siempre he estado en contra del libre comercio. Y, pero Trabajos de... a mí me puso a pensar un poco esta parte del proteccionismo en esta situación o en esta crisis, porque desde mi punto de vista, tal vez, bueno, a medida de que ha avanzado el virus o el coronavirus, siento que el proteccionismo ha aumentado en diferentes países, ¿no? Entonces, y creo que esto a lo mejor en esta crisis en especial eh, ha producido tal vez una reducción en la oferta mundial y por lo tanto que se eleven los precios, ¿no? Que eso al fin y al cabo va a terminar, bueno, terminó por afectar a diferentes países, incluyéndonos también en cuestión de, bueno, afectando a los consumidores y también pues a las empresas
exportadoras o bien las productoras por la falta de consumo, igual por esta elevación de los precios. Entonces, en este momento de crisis también cree que el proteccionismo podría ser bueno, más que afectar, podría beneficiar. Mira, tienes que tomar en cuenta lo que yo dije anteriormente. Si en los 40, 50, 60 y 70 crecimos tanto países desarrollados como subdesarrollados, fue porque predominaban políticas proteccionistas a nivel mundial. Predominaban políticas de mayor intervención del Estado en la actividad económica. Y si pasamos a crecer menos a partir de los 80, fue por las políticas de apertura comercial, de más mercado, menos Estado, políticas de austeridad fiscal que han disminuido la participación del Estado en la actividad económica, ¿no? La industria se fue, repito, a China y Asia. Ahora, ¿qué dicen los defensores del libre comercio? Dice, permite competencia, permite bajar precios, ¿no? Y permite tener acceso a todo tipo de productos. Sí, tienes acceso a todo tipo de productos. ¿Para quién? Pues para aquel que tenga dinero, ¿no? Y tienes acceso a todo tipo de productos ¿a costa de qué? De que esos productos han desplazado la producción nacional. Hemos pasado a tener menos industria, ¿no? Repito, perdimos la autosuficiencia en granos básicos. ¿Y eso se traduce en qué? En mayor desempleo, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve tener productos importados si la gente está desempleada y no tiene ingreso? Y luego la baratura de los productos, ¿no?, importados. ¿Por qué es? Porque has mantenido un dólar barato, ¿no?, por mucho tiempo. Porque estamos también en contexto de libre movilidad de capitales que exige la estabilidad de la moneda. Entonces, en el caso nuestro, ha habido altas tasas de interés para que el capital venga y no se vaya. Políticas de extranjerización de la economía. ¿Para qué? Para que venga el capital, tener reservas internacionales y así mantener el dólar barato. Y barata las importaciones, que te permite baja inflación, ¿no? O sea, esa baja inflación que tenemos no se ha traducido en mayor crecimiento económico, no se ha traducido en mayor empleo, ni en mayor nivel de vida de la población. Ahí sigue creciendo la pobreza. La gente no tiene ingreso, la mayor parte de la gente no tiene ingreso para comprar esos productos importados baratos, ¿no?, con el dólar barato, ¿no? Entonces, esto que decías tú, ¿no? Es que ahora con la pandemia o sea, se está instrumentando políticas proteccionistas y hay alza de precios. El problema es el siguiente, que la pandemia, repito, empieza en China y eso obligó a cerrar la producción. Y por lo tanto, al cerrar la producción en China, dejó de abastecer insumos al resto del mundo. O sea, China es el principal socio comercial o segundo socio comercial de la mayoría de los países a nivel mundial. Entonces dejó de abastecer de insumos China. Entonces paró los procesos productivos a nivel mundial. Y si eso le sumas que después se diseminó el virus, pues también obligó a cerrar empresas en todas partes del mundo. Entonces te origina problemas de desabasto, ¿no? Y de ahí las presiones sobre precios en algunos productos, ¿no? Y repito, en toda crisis siempre se reacciona con políticas proteccionistas. ¿Para qué? Pues para proteger a tu industria frente a importaciones, para dinamizar tu industria y para crear condiciones de empleo, ¿no? Y repito, la política proteccionista, repito, permitió niveles de industrialización y crecimiento en los 40, 50, 60 y 70, ¿no? Nos ha llevado a desindustrialización la apertura comercial. Entonces no puedes seguir con políticas que nos han llevado al no crecimiento. Hay que replantear el proceso. O sea, yo no estoy diciendo que te aísles del resto del mundo, no. Hay que replantear las inserciones de las economías a nivel mundial, donde pasa. Y luego también está el problema siguiente. En un contexto de contracción generalizada de las economías, de disminución del comercio mundial, pues ya no puedes seguir pensando en crecimiento hacia afuera. Tienes que volcar tu crecimiento hacia el mercado interno. O sea, tienes que dejar condiciones de empleo, distribución de ingresos, mejores salarios para incremento del gasto público, para dinamizar el mercado interno y así impulsar tu dinámica económica. Si de hecho, en los últimos años, el comercio mundial venía creciendo cada vez menos, ¿no? Traía un crecimiento de 5% del 2010 al 2018, ¿no?
y actualmente hay una caída significativa del comercio mundial y quién sabe hasta cuándo se vaya a levantar, ¿no? Tomando en cuenta que a muchas economías les va a llevar años retomar sus condiciones de crecimiento. Entonces tienes que volcarte hacia el crecimiento del mercado interno. Y el crecimiento del mercado interno requiere de qué? Requiere incremento del gasto público y que ese gasto público no se filtre importaciones, sino que vaya en favor de la producción nacional. Entonces requieres políticas proteccionistas, replantear los tratados de libre comercio. Sí, de acuerdo, profe. Creo que ya me quedó un poco más claro. Incluso concuerda con una cosa que leí en un artículo del Economista, me parece, esta semana, que decía que en el momento justo esta situación del desabastecimiento, incluso de algunos productos de primera necesidad, eh, que eso dejaba bueno, en claro o hacía evidente que a lo mejor la forma más segura de afrontar la crisis es justamente produciendo desde adentro, porque al final no sabes cuándo te van a cortar el abastecimiento y en especial de productos de primera necesidad. Entonces creo que ya me quedó un poco más clara mi idea sobre esa parte. Y luego la cuestión, ¿no? O sea, si dependes de importaciones, tienes que tener dólares, ¿no? Tienes que tener divisas, ¿no? Tienes asegurada entrada de divisas para estar financiando importaciones, porque el país se ha hecho de divisas a través de vender el país, a través de tener alta tasa de interés para que el capital venga, ¿no? Y esa alta tasa de interés te frena la actividad económica, te frena la actividad productiva y te lleva ¿a qué? A seguir dependiendo de importaciones, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando el dólar esté a 28 o 30 pesos el dólar? ¿No? Se te van a encarecer los productos importados y eso te puede generar hambruna, ¿no? Entonces tú tienes que, repito, impulsar la producción nacional para depender menos de exportaciones y no depender de la entrada de capitales. De acuerdo, profe, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo podría México replantear su política comercial cuando es muy dependiente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Mira, repito, la oportunidad es el contexto de crisis, ¿no? O sea, repito, toda crisis debe replantear la política económica que la originó, ¿no? Entonces, decir, señores, la actividad económica de este país ha caído más de 10%, tengo tantos millones de desempleados y en consecuencia yo tengo que reordenar mi economía, ¿no? Y para ello, pues yo voy a retomar el manejo de la política monetaria, de la política fiscal, de la política cambiaria, de la política comercial, la política crediticia para impulsar el desarrollo industrial, agrícola, el empleo, etcétera, ¿no? Y sí, ¿no? En consecuencia, sí, la problemática que estoy enfrentando me lleva a replantear mi inserción en el proceso de globalización, me lleva a replantear los tratados de libre comercio que he firmado. Ahí se requiere voluntad política que no existe en la gente que nos ha gobernado y nos gobierna, ¿no? Sí, pues será que hasta que la gente salga a las calles y presione al gobierno, ¿no? Para cambio de rumbo, ¿no? Sí, es decir, que se va a tener que replantear el pago de la deuda externa, no tengo la menor duda, ¿no? Para que el gobierno tenga mayores recursos para poder librar la situación. Y en ese contexto debe replantear todo, ¿no? Sí, porque Ok, repito, muchas gracias. es el contexto de crisis donde se hacen los cambios y se está perdiendo oportunidad para hacer cambios. Y va a ser más difícil hacer los cambios o retomar las condiciones de crecimiento cuando la crisis se profundice más. Profe, el replantear el pago de la deuda externa sería suspenderlo y después retomarlo hasta que haya condiciones de crecimiento.
Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, o si no te invaden, ¿no? Sí, ¿cuál fue la invasión? ¿Por qué la invasión francesa en el siglo XIX, no? Porque se decretó el no pago, ¿no? Si Y, simplemente decir, no desconozco que debo, pero voy a pagar hasta que tenga condiciones para ello, ¿no? No voy a sacrificar más el crecimiento económico y el nivel de vida de la población para estar pagando a los acreedores internacionales. y justo cuál podría ser la negociación para que los acreedores aceptaran el no pago de la deuda. Mira, esta situación se está dando y se va a acentuar más en los próximos meses a nivel mundial. Es decir, hay que tomar en cuenta cómo el G20 aceptó que los países más pobres del mundo postergaran el pago de sus deudas al próximo año, ¿no? Pensando que el próximo año van a tener condiciones de pago y no van a tener condiciones de pago tampoco, ¿no? Y repito, estamos viviendo una crisis generalizada que está golpeando más a los países en desarrollo, que tiene que llevarnos a replantear el pago de la deuda, ¿no? O sea, ¿qué pasó en la década de los 80? México cayó en la renegociación en el 82, igual Brasil y la mayoría de los países de América Latina. ¿Y qué hizo el Fondo Monetario Internacional? Te impuso condiciones, ¿no? Que trabajaras con el superávit primario, que vendieras empresas públicas, que abrieras tu economía, todo, ¿no? Y luego también en la negociación del 88, cuando este güey de Salinas de Gortari dijo que había que pararse y cantar el himno nacional por los grandes logros, pues no, ahí se acordó vender la banca, se acordó permitir la libre movilidad de capitales, de nuevo, menos Estado, más mercado, etcétera, ¿no? Y pues no, ahora no, no. Ahora hay que postergar el pago de servicios de la deuda externa y que no impongan absolutamente nada, sino al contrario, nosotros imponerles, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no la libre movilidad de mercancías, no la libre movilidad de capitales, no la autonomía del Banco Central, ¿no? Sí, no, no podemos seguir bajo las reglas del capital financiero internacional. Si se salió de la Gran Depresión del 29-33 por parte de Roosevelt fue porque subordinó, fue la eutanasia del capital financiero, ¿no? Así como lo decía Keynes, ¿no? Subordinó lo financiero en favor de lo productivo y en favor del pleno empleo. Y se suicidaron bastantes este, eh, eh, rentistas del capital financiero, ¿no? En Nueva York. Pero entonces sería fijar nosotros las reglas, no ellos. Sí, 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 sí. Te va a decir, otro Venezuela. No, por favor, carajo, no. El país es soberano de tomar las medidas en función de su pueblo, ¿no? Y repito, y esta situación va a ser generalizada, ¿no? Sí, porque es insostenible. No se va a poder salir de la problemática en la cual estamos, ni México, ni Argentina, siguiendo las reglas del juego que han venido predominando, ¿no? Y resulta que es para que el presidente de la Cuarta Transformación hubiera llevado a Naciones Unidas un discurso en esta perspectiva, ¿no? O más cuestionador, no andar hablando ahí de Mussolini o la chingada, ¿no? Pero bueno, perdón. Hablar del avión, por favor, fue el hazme reír de todo el mundo, carajo, por favor, ¿no? Necesitamos dirigentes que sean inteligentes, que estén a la altura de los retos que el país enfrenta, ¿no? Y que se va a ir, no tengo la menor duda, ¿no? Yo voté por él, ¿no? Pero yo desde un inicio dije que no tenía la estatura para ser el líder que el país requiere, ¿no? Repito, en Argentina, en el 2001,
la gente estaba en las calles, demandando cambios de rumbo. Y las manifestaciones eran no de 100,000, las manifestaciones eran de 1,500,000 cada tercer día. Y en un mes hubo 4 presidentes, hasta que llegó de la Rúa y decretó el no pago de la deuda externa, justo para tener recursos para crear condiciones de empleo a la gente que estaba en las calles, ¿no? Y él dijo que se va a la primera manifestación de 100,000. Pues va a haber más de 100,000, carajo, no tengo la menor duda. ¿Algo más, jóvenes? Está muy callado, Chihuahua. ¿Qué piensan? Bueno, para el próximo martes